Arrancamos el consultorio de bolsa esta tarde de lunes de la mano de Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Ahora sí que le... Perdonad, estaba muteado sin querer, perdonad. Bueno, visión de mercado, ¿cómo están las cosas? Segunda semana ya de mayo, ya sabe lo que se suele decir del mes de mayo, vender e irse del mercado. ¿Cuál es la visión que tiene ahora mismo de lo que está ocurriendo a la vista del momento en el que están ahora mismo los gráficos de los principales índices aquí en Europa, especialmente en el DAX, que es el que más sigue? ¿Y cómo están las cosas al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos? Vale, has citado ese famoso refrán del sell in May and go away, Sí. que hay que entenderlo, como todas las máximas en bolsa, hay que entender qué implica y por qué lo implica, sobre todo por qué lo implica. El sell in May and go away, estadísticamente, es un refrán válido. Estadísticamente, no quiere decir que siempre deba ser así. Perdón. Lo que implica es que normalmente durante toda la temporada bursátil, que es la que va de octubre a mayo, en octubre normalmente se generan suelos, el mercado estadísticamente, tiende a rebotar hasta mayo y estadísticamente en mayo tiende de nuevo a recortar. ¿Por qué? Porque en mayo es cuando los inversores se dan cuenta de que han perdido la oportunidad y como llegan las vacaciones y llevan durante toda la temporada bursátil escuchando que la bolsa ha sido una gran oportunidad porque ha subido mucho, ellos tienden a comprar en mayo. Y lógicamente los núcleos duros de las empresas tienden a vender en mayo. Le colocan el papel a esos ingenuos inversores que están intentando de algún modo apuntarse a la fiesta, lo están haciendo tarde y lógicamente salen en cierto modo con pérdidas de la operación. Pérdidas que se verán estadísticamente durante los meses de septiembre y octubre. De hecho, el crack del 29 comienza en septiembre. Nos encontramos con que ya cuando nosotros vemos noticias del martes negro, el lunes negro, el verde, el violeta y todas esas cosas que dicen, muy grandilocuentes, en Estados Unidos se produjo mes y medio después de empezar a caer el mercado. No es un día en el que nos encontramos con unos máximos en el Dow Jones y de repente, ¡ah, mira, el martes negro, esto está cayendo, qué terrible! No, no, no. Para ese momento ya había caído mucho el mercado. Y normalmente tenemos siempre que aplicar esa estadística con cierta lógica. En este mes de mayo, ¿ustedes están viendo a todo el mundo comprador? No, lo dudo mucho. Todo lo contrario, lo que estamos viendo es a todo el mundo vendedor. Voy a ver si puedo compartir una estadística que el otro día nos hizo llegar en el canal de la magia de la bolsa Miguel Méndez, a ver si la tengo por aquí, y os la puedo pasar para que veáis lo importante que es. Voy a descompartir pantalla y volver a compartir este gráfico. A ver si consigo hacer todo ese proceso en un tiempo razonable. Fijaos, vamos a ver, detener y presentar pantalla. Fijaos. A ver si aparece. Aquí lo tenéis. Los oyentes, si pueden, luego vayan por favor al canal de YouTube de Capital Radio, porque es una estadística demoledora y lo que refleja, voy a intentar hacerlo radiofónico, es los excesos tanto de posiciones especulativas en el lado alcista como en el lado bajista. Es decir, esta estadística que yo traigo aquí lo que indica es cuántas posiciones especulativas había en cada lado y lo que nos encontramos ahora mismo es que hay un número de posiciones especulativas bajistas en el S&P 500 que no se había producido, bajistas, no se había producido desde el año 2011. Es decir, que tenemos en mayo un sentimiento súper negativo en la bolsa. Luego ahora tenemos que acudir de nuevo a la lógica de ese selling may and go away. Es decir, ¿se están dando ahora las circunstancias para que el mercado se desarrolle a la baja durante el verano? No, no se están dando. A ver, no quiere decir que si durante estos días, como podría suceder, nos encontráramos, y ahora voy allá a los gráficos, nos encontráramos con subidas de los índices muy importantes, que no sería de extrañar. Eso no implica que, lógicamente, si ahora ya se va produciendo ese sentimiento comprador por las subidas que podamos ver durante estos días, efectivamente durante los meses de mayo y junio probablemente tendríamos una maravillosa oportunidad para salir de la bolsa. Pero tal cual está ahora mismo, el mercado no está para decir, bueno, ha entrado todo el mundo comprador y ahora toca salir corriendo. No,
Hay valores, Rocío, luego cuando tú lo veas oportuno podemos comentar, si quieres uno lo podemos comentar justo antes de la publicidad y otro al final del segundo vídeo que vamos a hacer luego para YouTube, que sería todo este consultorio, y hay dos valores en el mercado español que están de gloria. De manera que, a ver, no tenemos todo el mercado alcista. Miren ustedes lo que ha pasado durante estos días con el problema bancario. Sigue todo el mundo diciéndonos que la banca española está fatal porque, claro, como unos bancos americanos no han sabido adaptarse, de los 4.800 bancos que hay en Estados Unidos han quebrado 4. Yo no sé si nuestros oyentes hacen una idea. Ya, pero son muy grandes. Bueno, son muy grandes, pero han quebrado 4. También digo, hay que entender que no son nada comparado con los JP Morgan, Bank of America, etcétera. Esos que han quebrado. Entonces, claro, si tenemos ese sentimiento negativo que nos dice que en España, pues lógicamente, podría quebrar también algún banco. La semana pasada hicimos, Miguel y yo también, un episodio en el canal expreso sobre ese rumor que se había hecho correr en el mercado de la quiebra de Banco Santander, lo cual es ridículo. Entonces, lo más normal es que el sentimiento negativo que hay en la bolsa empuje los índices al alza. Y si la banca tiene que funcionar mejor, que yo creo que es probable que sea así, lo más normal es que empuje también al índice IBEX al alza. Claro, aquí alguien puede decir, bueno, ¿cuándo se va a producir esa subida? No lo podemos saber, porque ahora mismo seguimos todavía sin saber si mañana nos vamos a amanecer con el banco Chindor Power Bank, que no lo conoce nadie, de hecho es un nombre que me he inventado yo, pero que de repente se convierte en el banco que nadie quiere que quiebre, ¿saben? Es decir, toda esa ridiculez de situación que estamos viviendo en los últimos meses, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues mientras el sentimiento negativo esté en el mercado, probablemente todavía, aunque haya llegado mayo, no haya que vender. Bueno, estamos conociendo muchos nombres, en efecto, de bancos regionales americanos de los que nunca habíamos escuchado hablar. Vamos a ir con dudas, si le parece, de nuestros oyentes. Voy a recordar lo primero, cuáles son las formas que tienen para participar con nosotros en este consultorio. oyentes@capitalradio.es es el correo al que pueden enviarnos esas cuestiones con sus dudas sobre bolsa. Hay un número de teléfono que tenemos a su disposición. Les recuerdo que es el 91 283 33 33 y luego pueden optar por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp con esos mensajes en el 687 050 600. 687 050 600. Vamos primero, si le parece, Alberto, con un correo electrónico. Es Javier quien nos pregunta, bueno, nos dice, he entrado a los niveles actuales en Inditex y en L'Oréal. ¿Me podría dar un objetivo tranquilo para ambos valores? Inditex y L'Oréal. A ver, en el caso de Inditex, estamos hablando de que técnicamente Inditex tiene algo maravilloso, maravilloso. Y es que lo más normal es que tienda a duplicar su gran lateral, que no es poca cosa, el que ha tenido durante los últimos años, ni más ni menos que de 2015 hasta ahora, que acaba de romper ahora mismo, y que probablemente proyecta el precio, y no es descabellado que lo haga, hasta niveles de, pues, 36, cosas así. Como ya saben ustedes lo que pasa, que si ahora está Inditex como cierra en 32,06, a mí se me ocurre decir que puede ir a 36 en el tiempo, lunes tras lunes con Rocío vamos a estar con el sigue usted pensando qué. Con lo cual, yo no lo he dicho, ustedes no me lo han oído en ningún momento. Así es que lo más normal es que Inditex durante las próximas semanas se vaya dirigiendo hacia zonas de 33,50 y quien quiera hacer una operación con el valor puede colocar un stop en 30,80. Preguntaba también por L'Oréal, un objetivo tranquilo para la compañía francesa. Vale. Vamos a ver si aparecen esas L'Oréales. Pues no, no aparecen. Vamos a ver. A ver, en este caso estaríamos hablando de un valor que está cotizando ahora mismo en 428,3 y lo normal es que durante estos meses se vaya dirigiendo a zonas de 475. L'Oréal. Venga, vamos con una nota de audio, con este oyente que nos dice lo siguiente, Alberto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mario, llamo desde Asturias y quería ver si Alberto Iturralde me podría decir algo de una acción que tengo que se llama Wärtsilä, está en Finlandia y el ticker es WRT1V. La tengo a 8,90 y quisiera saber cómo la vería él para incrementar la posición. Gracias.
Anda. Sí, localizamos esta compañía. Nos ha dado Sí. el ticker. No. Sí, la tengo. Ah, ¿y qué le parece? Eh, Muy bien, muy bien. Fíjense, cuando suelen surgir preguntas sobre valores extranjeros, yo en cierto modo me suelo echar a temblar y se lo explico porque a veces nos vamos a precios que no tienen muy buena pinta. Sin embargo, este sí la tiene. El problema es que solo tiene un problema, ¿eh? Y no es poca cosa el problema. Y es que el stop, el primer soporte, está muy lejos. La subida que ha realizado durante estos días ha sido tan rápida que tiene un stop muy lejos. Y ahora mismo, que eso también es un problema, está en una zona de resistencia. Como no se está moviendo con mucha volatilidad en la zona de resistencia, pues por ahora no cabría preocuparse demasiado, pero a ver, el valor probablemente va a seguir subiendo, pero es que ahora de manera inmediata está complicadito en la operativa. Así es que yo le colocaría un stop de beneficios en niveles de 10,43, está en 10,70. Y siguiente objetivo alcista en zonas de 11,62. Si rompe ese stop de beneficios a la baja, está muy cerquita, eso es muy bueno para el valor, pues lo más normal es que tienda a realizar un recorte más considerable, hablo de zonas probablemente de 9,70, cosas así. Pero en principio por ahora está muy bien, el valor está muy bien. Mm. Bueno, pues es una compañía que conocemos justo ahora, Wärtsilä, es compañía finlandesa y fabrica y presta servicios a centrales eléctricas y diferentes equipos de los mercados marino y energético. Es la información que Muy tenemos bien. sobre este valor en el que se ha fijado Mario de Asturias. Vamos con más cuestiones. Por ejemplo, con un correo electrónico que nos envía Joaquín y pregunta por Deutsche Telekom. Quiere su opinión sobre el valor en el mercado alemán. Tiene ya una posición, la tiene en concreto a 21,37 y quiere saber qué trayectoria le ve a esta compañía, la teleco alemana. Bueno, ya hace unas semanas explicaba por qué en Deutsche Telekom, prácticamente de una forma eh, táctica más que estratégica, es decir, de una manera puntual hay que estar fuera. Ha llegado ya a un objetivo alcista y lo normal es que tienda a recortar. De manera que yo no estaría como especulador de corto plazo. Que el valor probablemente en el tiempo va a seguir subiendo, sí. Lo que ocurre es que precisamente de ahí la expresión de táctico, es decir, el plantearnos una reentrada más abajo, bajo mi criterio, es más acertado que ahora estar en un valor que probablemente va a tener cierto recorte precisamente porque ya ha alcanzado zonas importantes de resistencia y de hecho está recortando. Así es que yo ya no estaría en Deutsche Telekom. Vamos al mercado americano. Hay dos de los grandes gigantes tecnológicos por los que nos pregunta la siguiente oyente, que es María. Pide un stop de beneficios para Google, para Alphabet. Tiene una posición abierta a $90 y otra, lo mismo, un stop de beneficios para Microsoft con la posición compradora en 247. Vamos a comenzar por Alphabet, si le parece primero. Sí, bueno, durante estos días parece querer ya terminar de arrancar al alza. Ha realizado un movimiento lateral muy tedioso y bueno, pues es posible que quiera romper al alza. Aquí lo único claro que hay por ahora es que el stop es 102,70, porque el hecho de que vaya a romper o no es jugar a ser adivinos, tiene buena pinta, pero yo en principio lo que le sugiero es única y exclusivamente que tome nota de ese stop y que si por el contrario el valor no solamente no rompe el stop, sino que efectivamente quiere romper al alza, pues bueno, pues el siguiente objetivo alcista en 113. Pero muy aburrido durante estos meses. Microsoft es un plan totalmente diferente, es un planteamiento muy distinto. Ha sido bastante más alcista que Google, ahora está en una zona muy complicadita, o sea, en el pasado los 310 han servido para Microsoft realizar un hueco que, bueno, ahí sigue. Ya saben ustedes, el ilusionismo de los gráficos nos hace pensar que los huecos se tapan y de hecho no duden de que durante estos días muchos especuladores, cuando ha llegado a 310 y el valor temporalmente ya hoy que está realizando un ligero recorte, pues ha dejado los máximos del viernes pasado sin más, es decir, está cayendo, pues dicen, bueno, pues efectivamente ha llegado al alza para tapar el hueco y ahora recorta. No, los huecos son zonas de control de los cuidadores. Son como un soporte y una resistencia, exactamente igual. Cuando un valor deja un hueco es porque se ha escapado de esa zona de control y ha dejado a mucha gente enganchada ahí. Por eso cuando el valor vuelve al alza, ese hueco sirve de resistencia. Luego, el valor de fondo sigue bien, pero ahora de manera inmediata es probable que tenga cierto recorte. Pues hombre, en principio hasta niveles de 302, está en 307. No es mucha caída porque el valor no tiene mucha volatilidad,
pero esa sería una zona en la que colocar un stop para Microsoft. Mientras tanto, bien. Vamos con otro oyente, con esta otra nota de audio que nos ha dejado otro de ellos, Alberto. Buenas tardes. Esta es una pregunta para el gran mago de la especulación, don Alberto Iturralde. Dado que está el SP500 en máximo de posiciones cortas de los últimos 15 años, me gustaría saber su opinión a corto plazo de hacia dónde se podía dirigir el SP500, soportes y resistencias. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Muy bien. Gracias por la fidelidad a usted. Mire, hay un problema con el SP500 y es que tiene muy pequeño desplazamiento, muy pequeño. Cuando durante estos meses de algún modo se produce un hastío, ¿no? Cuando ves el mercado americano y dices, bueno, es que fíjate qué aburrimiento, el SP no sube con lo que ha subido el DAX, por poner otro ejemplo, ¿no? Un índice europeo, y el SP500 no sube. Bueno, fíjense, el SP500 desde el año 2009 hasta los máximos que marcaba en el año 2022, tuvo un 600% de revalorización. Y muy pocos índices europeos, si es que hay alguno, ha tenido esa subida en ese intervalo de tiempo. Estamos hablando de, por poner un ejemplo, el DAX ETRA desde el mismo momento ha tenido hasta máximos una revalorización del 344%. Alguien dirá, hombre, no es poca cosa. No, estamos hablando de una comparativa, ¿vale? Es decir, que el SP500 se ha desplazado muchísimo y durante muchos años más que índices europeos estándar como el DAX. ¿Qué implica eso? Que, mirad, cuando a veces hablamos del sentimiento contrario, yo muchas veces suelo decir, digo, a ver, sentimiento contrario, la teoría del sentimiento contrario, no solo hay que usarla para que cuando vemos muchos bajistas, interpretemos que lo más normal es que el mercado suba, que es lo más normal, sino también para entender que cuando durante mucho tiempo un activo se ha desplazado de una manera muy direccional, luego va a pasar mucho tiempo también, bueno, cierto tiempo, estamos hablando de años, cuando hemos visto eso, 2010 a 2023, 2022 fueron los máximos, es decir, 12 años. Eso implica que ahora es muy probable que sea un índice muy poco direccional. Con lo cual, a la hora de abrir posiciones estables, es decir, de aquí a unas semanas, con un stop un poquito amplio y tal, sí, puede ser que te salga bien ahora por esa estadística a la que él hace referencia, de que efectivamente hay una gran cantidad de especuladores bajistas en el SP500. Te puede salir bien. ¿Pero cuánto va a tardar? Si ya tenemos a un índice con una filosofía de menos direccionalidad que otros, como por ejemplo todos los europeos. Así es que yo os entiendo. El SP500 vais a encontrar muchas referencias en la información, porque todo el mundo habla del SP500, bla, 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 bla. Vais a entender a hierro lo que estoy explicando. Si estáis especulando en el SP500, vais a sufrir lo indecible a la hora de ver movimientos, a la hora de captar una direccionalidad. ¿Por qué? Porque ha sido muy direccional durante muchos años. Vale, dicho esto, hombre, si efectivamente se impone la lógica del sentimiento contrario, y tiene toda la pinta de imponerse, lo normal es que el SP500, ahora que está cotizando en 4.135, pues con un stop en 4.050 nos dé la oportunidad de entrar compradores para que si rompe el movimiento lateral que ha realizado durante el último mes, se dirija hacia zonas de, pues eso, 4.280, 4.300. No lo podemos anticipar, si lo va a romper o no, pero sí que, bueno, con esos tantos bajistas es muy probable que lo rompa la otra. Alberto, lo prometido es deuda. El primero de esos valores que están de gloria, a su juicio, ¿cuál sería? Ferrovial, claramente. En el mercado español, durante estos días, clarísimamente Ferrovial ya se ha colocado por encima de sus anteriores máximos históricos y es uno de los valores que hay que tener en cartera. Recuerden el gran sentimiento negativo de las últimas semanas. Recuerden que el valor, durante la época de pandemia, no levantó el vuelo hasta máximos de los que había marcado esos máximos justo antes de la pandemia. De manera que Ferrovial es un valor español que se puede tener en cartera. Si alguien quiere una estrategia de sigue usted pensando qué, es decir, porque ya que lo he anunciado voy a dar niveles sustanciales, sí, pues lo más normal es que, fíjense, ha realizado un movimiento lateral durante los últimos años. Lo más lógico es que durante estos días se vaya dirigiendo hasta niveles de, están 29,1, 30 euros, 30,15, sin demasiada dificultad. Y si alguien quiere un stop para Ferrovial, pues lo puede colocar, por poner un ejemplo, en zonas de 28,5. Ferrovial en el mercado español.
Bueno, Ferrovial, anotamos por tanto ese nombre, luego damos el segundo valor que a su juicio también está Deloria. Vamos con dos títulos españoles antes de terminar la primera parte del consultorio y son Telefónica y BBVA. Para Julio, que nos dice que las tiene ambas en cartera, si, no sabe si mantener Telefónica. En el caso de BBVA las tiene a 6,2 y lo que le quiere preguntar es si piensa que son acciones que se puedan mantener, si se las queda el BBVA. Y nos aclara que está muy agradecido por la ayuda. Sí, son acciones que se pueden mantener las dos. Telefónica, yo creo que durante los próximos meses, a ver, ahora está en 4 euros, 4,01. Si yo digo 4,23, estamos hablando de pues sí, un 5% de beneficio. Eso es lo más probable. Y si las tienes, yo creo que lo deseable es, bueno, pues esperar a ese objetivo alcista, a que BlackRock, que fueron los que nos decían que estaban cortos en Telefónica justo cuando iba a saltar, aquí con Rocío en su momento lo explicamos, además dimos una oportunidad de entrar fantástica en 3,50 y el objetivo de la subida probablemente sea zonas de 3,25, cosas así, 3,23, los que comenté, perdón, 4,25, 4,23 que he comentado antes. De manera que se puede mantener. Y en el BBVA lo mismo. ¿Por qué? Pues por lo que he explicado antes sobre el sentimiento negativo bancario. Hay un gran sentimiento bajista en los bancos. No se está explicando realmente la realidad de la banca española. No se ha dado importancia suficiente a una noticia clave hace unos meses, que fue cuando llegaron a un acuerdo con el gobierno para que, llegado el caso, a las familias más necesitadas se les ayudara en el pago de las hipotecas y no podían con estas subidas de tipos de interés. Eso no se ha contado, pero eso sí lo saben los núcleos duros de estos bancos. Por eso no están teniendo tanta caída como otros bancos también europeos. Así es que sí, yo estaría en BBV y me quedaría en BBV. A la vuelta, en la segunda parte, hablamos de más bancos porque nos están preguntando oyentes por Bankinter, por ejemplo, y por Bank of America en Estados Unidos. Pero será en la segunda parte del consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio.